estamos en una sociedad donde se caracteriza por querer hacer para querer tener. Nadie más quiere ser. Nadie quiere más conocer. Todo el mundo quiere hacer. ¿Qué importa que yo no conozca? ¿Y qué importa que yo no sepa entender lo que estoy haciendo? Lo más peligroso no es hacer. Lo más peligroso para una sociedad de la individualidad es que tú pases a entender lo que haces. Cuando uno pasa a entender lo que hace, comienza a comprender a quién debe enfrentar. Hoy andamos vacíos y no sabemos a quién enfrentar. Quisiera estar en esa inocencia infantil de mucha gente como niño, en la cual creemos y no vemos los peligros. Es aquel niño lleno de libertad que no conoce el peligro. Porque inclusive la libertad tiene sus límites. No hay la libertad en su totalidad porque la muerte la para. El mayor obstáculo de la libertad es la muerte. Del pasado 19 de mayo al 29 de mayo estuvimos presentes en el 6º Diplomado de Agricultura Orgánica organizado por Tierra Libre, en el cual con la compañía de grandes maestros como Jairo Restrepo, Ignacia Simón y Darío Rodríguez, tuvimos la oportunidad de aprender diversas técnicas que pueden ser aplicadas al campo y a nuestros cultivos de manera sana. Así entonces aprendimos a hacer bocachi, biosangre, diversos caldos, biopluma y reproducción de microorganismos. Asimismo, aprendimos a reproducir bacterias ácido-lácticas, microrrizas y empanizar semillas. Finalmente, realizamos muestras del suelo, estudios del suelo a través de cromatografía y otras técnicas significativas que podrán darnos luz para hacer nuestros estudios de estos mismos en nuestras fincas. La agricultura orgánica es un principio de reexistencia. Hablamos de reexistir en la capacidad de autonomía que tiene cada comunidad en defensa de la vida, que es la defensa del territorio, de sus principios, de su identidad cultural, de sus tradiciones y saberes, de sus artes, por una agricultura que sea más justa, más humana, más digna y que también esté a favor de esa vida que se busca regenerar. Una agricultura así con principios y que sea independiente, porque hemos de independizarnos de esos neocolonialismos que lo que buscan es abarcar con su hegemonía mercantil los más distintos lugares remotos para poder seguir haciendo que la gente dependa de estos productos, de estos insumos, algunas veces sintéticos, tóxicos, ahora con la matriz de la biotecnología, pero que hacen con que la industria tenga el ojo puesto en el bolsillo de la agricultora, del agricultor. La agricultura orgánica no solamente la entendemos como una técnica de producción, sino que también como una herramienta de transformación social, en donde ponemos en centro la vida y no el antropocentrismo, ¿verdad? Y no solamente la vida humana, sino que la defensa del agua, de la tierra, del territorio y todo lo que en ella se comprende. La agroecología es una manera, un estilo de vida. Y la manera de resistir es a través de la comunidad o creando comunidad. Y para ello pues se tienen que hacer o crear raíces, cimientos para poder sostenerlo. Y esos cimientos es a través de la educación, a través de la acción y el ejemplo. Es la forma de brindarle salud a nuestro entorno y a nuestra Colombia. Es la forma de que entendamos de que lo químico nos envenena, lo químico nos mata, lo químico nos destruye. ¿Qué más y mejor que nuestros territorios se cultive de forma orgánica y transparente? De que si decimos que queremos la paz, pero yo pienso que la paz en nuestros territorios comienza por ahí, por una buena alimentación, por cuidar el agua, por cuidar los bosques, por el derecho a la vida, por el derecho a una vivienda digna, por derecho a la tierra.
y por derecho a una salud, pero una salud con productos propios, limpios y orgánicos. Por eso le apostamos mucho al tema de la agricultura orgánica. Desde nuestra resistencia utilizamos la agricultura orgánica como una herramienta para establecer comunidad y como solución pues tener una soberanía alimentaria en nuestro país. El hecho de que establecemos comunidad fortalece esa resistencia y en verdad tenemos que seguir uniéndonos para combatir esas personas que amenazan nuestra seguridad alimentaria. La agricultura familiar, la pequeña agricultura, es la resistencia a este neoliberalismo que nos tiene atrapados, la industria que nos viene matando. Como todos esos populis, creo que vamos a ser la sexta generación que vamos a desaparecer por nosotros mismos, por esta industria que nos vende todo y todo para contaminarlo, ¿no? Sobre este diplomado internacional de agricultura orgánica, que ha sido la excusa perfecta para reflexionar sobre un tema que digamos está de moda en el país y a nivel mundial, como la transición energética justa, un concepto que se encuentra en disputa y en medio de esa disputa nosotros como movimiento tenemos una posición resistente al concepto de transición que vemos que se está imponiendo, y es el de la transición corporativa o tecnológica, que se encuentra dentro de esas lógicas del mercado y más específicamente del mercado extractivo, que se enmarca dentro del modelo capitalista y que utiliza las multinacionales, esas multinacionales extractivas, justamente como el vehículo a través del cual se extiende ese colonialismo al que se encuentra tan acostumbrado el norte global en referencia a nosotros, a Latinoamérica. Y justamente encontramos en la agricultura orgánica o en la agroecología una forma de resistencia por varias razones o varias líneas. Y una de esas tiene que ver con nuestro territorio, con el departamento del Cesar, que durante 30 años ha sufrido los estragos y los impactos de esa extracción de carbón en las minas a cielo abierto, y que en este momento nos encontramos en un momento en que estamos discutiéndonos, pensándonos, reflexionándonos sobre la transición, pero con un alto componente económico, lo cual nos ha llevado justamente a mirar la diversificación económica, para dónde debemos caminar como departamento en este sentido. Y se habla sobre retomar nuestra vocación agropecuaria, pues nosotros como movimiento Cesar, sin fracking y sin gas, entendemos y somos conscientes que esa ruta de retomar la vocación agroproductiva del departamento no puede darse tomando la agricultura como un extractivismo más. Nuestro territorio se encuentra ambientalmente impactado y necesitamos una restauración ecosistémica. Necesitamos reordenar el territorio en torno al agua, y nosotros vemos que esa industria química, esa industria pesticida, esa industria de los fungicidas y de los venenos sobre el suelo y sobre los alimentos van en una vía contraria. Y por otro lado, y bueno, siguiendo esa misma línea, debemos tener en cuenta, o tenemos en cuenta, que toda esa agroindustria y todo ese mercado que hay en torno a la industria alimenticia de esa agricultura tradicional implica consolidar o seguir consolidando esos neocolonialismos contra los cuales hemos luchado, esos neocolonialismos que se perpetúan justamente a través de la economía y del mercado, y que de alguna manera resquebrajan nuestra soberanía. Y cuando hablamos de soberanía, no solo hablamos de la soberanía alimentaria, estamos hablando de la autonomía de nuestros pueblos, de la autonomía de nuestros territorios, estamos hablando de ese poder decisorio, estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de nuestra economía, de nuestros mercados, de nuestras semillas, de nuestras prácticas, de los saberes que hay en nuestras comunidades y en nuestros territorios, y carajo, de la dignidad de la vida del campo, de la dignidad de nuestros campesinos, que realmente no son nuestros campesinos, sino que son los campesinos.
Y bueno, en estos días y en este ejercicio tuvimos la oportunidad de compartir con muchos compañeros de diversos orígenes del país y también de otros países, como los compañeros de Perú, de Puerto Rico, el mismo Nacho de México, y escuchamos de ellos unos conceptos que nos parecen importantes al reflexionar y pensar sobre el tema de la agricultura orgánica o agroecológica. Por ejemplo, pensarnos la agricultura como un principio de autonomía comunitaria, pensarnos la agricultura como un principio de defensa de la vida, del territorio y de los saberes de nuestras comunidades, pensarnos la agricultura orgánica como herramienta para la transformación social, como herramienta para la resistencia, pensarnos la agricultura orgánica como una herramienta perfecta para hacer comunidad y un lugar en donde se expresen, o un espacio en donde se expresan justamente la cultura que es necesaria transformar para que ese cambio que queremos lograr con la agricultura orgánica sea real y sea perdurable en el tiempo. Mi trabajo y mi labor en la organización Tierra Libre es toda la parte cultural, artística y la parte pedagógica. Esto es algo muy importante en los procesos agroecológicos, porque si bien hay que cambiar las formas en que uno trabaja la tierra, eso empieza por un cambio cultural. Si uno no asume la tierra desde otro punto de vista, si uno no tiene un relacionamiento con la tierra de otro punto de vista, si uno no cambia esa cultura donde todo es utilitarismo, donde pensamos que la tierra es un objeto que está ahí de lleno para que nosotros podamos hacer con ella, hacer y deshacer sin tener en cuenta, digamos, los ecosistemas, pues eso requiere también pues una visión que debe transformarse, y esas transformaciones se hacen como a través de la pedagogía, los cambios culturales y también, digamos, todos los procesos que puedan comunicar esos cambios culturales. Para nosotros y nosotras, como Movimiento Cesar Sin Fracking y Sin Gas, haber participado de este 6º Diplomado de Agricultura Orgánica organizado por Tierra Libre ha significado realmente la oportunidad de reafirmar que la agricultura orgánica es precisamente una apuesta política que pone en el centro la vida, que es justamente lo que nosotros y nosotras en territorios creemos que es lo que nos hace falta, volver a poner en el centro la vida. Teniendo en cuenta que esto es realmente importante no solo para el país, sino también para nosotros y nosotras en territorio, entendiendo el contexto de una zona que ha sido fuertemente golpeada por la violencia, en alianza con las multinacionales extractivas y asimismo con el Estado y los actores armados. Esto ha significado realmente para nosotros y nosotras una pérdida de identidad, de culturalidad, de todo lo que nosotros y nosotras hacíamos ancestralmente desde nuestros orígenes, y entre esas cosas era el sembrar. Por ello, compartimos con todas las personas que hicieron parte de este diplomado y principalmente con los y las campesinas que en cada palabra que mencionaban o en cada historia de vida y experiencia que nos compartían dejaban ver una nostalgia y realmente la posibilidad y el sueño de un día volver a sembrar nuestros alimentos, cosecharlos, hacer lo propio. Y lo propio también tiene que ver con la posibilidad de juntarnos, de volver a ser comunidad, de eso que nos han arrebatado de manera hostil este sistema capitalista. Siendo así lo anterior una invitación para juntarnos y desde el amor, desde un amor revolucionario, rebelde, poder transformar este mundo que hoy en día es demasiado hostil como para sobrevivir en él estando separados. Además, de manera personal, creo que en este espacio tuve la oportunidad de reflexionar sobre lo que realmente es ser. Y creo que eso es justamente algo que debemos cuestionarnos antes de siquiera creer que podemos incursionar en esto de la agricultura orgánica.